Hay una columna en el diario The New York Times de Jacob Weinsberg, un politólogo, y se pregunta, y ese es el título: ¿qué tienen los republicanos de hoy o qué heredaron los republicanos de hoy de Ronald Reagan? Reagan es el gran ídolo del Partido Republicano, un hombre que gobernó desde 1981, del 20 de enero al 20 de enero de 1989, en esos dos periodos. Y lo que dice el señor Weinsberg es que Reagan fue un hombre mucho más abierto que estos republicanos de hoy. Tenía una buena capacidad de negociación con el Congreso, si es que el Congreso estaba en la oposición. Él decía, si yo logro el 70% de lo que quiero negociando con los congresistas, pues me doy por bien servido. Y en cambio manifiesta el señor Weinsberg que los republicanos de hoy quieren únicamente el 100% a la hora de negociar con el presidente, que no están dispuestos a ceder absolutamente nada. Y él señala que todo esto ha cambiado porque ha llegado un gran flujo de dinero del sector privado a las campañas. Se han creado lo que se llaman los super PACs, es decir, esas entidades, y que eso explica que se haya escorado tanto a la derecha al Partido Republicano. ¿Será eso? ¿Los republicanos de hoy no tienen nada que ver con Reagan? Bueno, yo creo que Reagan hoy en día habría sido demócrata, eso sin lugar a dudas. Lo deprisa que se mueve hacia la derecha del Partido Republicano es que Marco Rubio, cuando llegó al Congreso hace, no me acuerdo si 4 o 6 años, digamos que él era del ala más conservadora, y ahora de pronto se ha quedado como en el ala centrista del Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano tiene como un centro móvil que se va moviendo sistemáticamente hacia la derecha, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con la tesis del artículo de la política, digamos, que la política republicana se ha movido cada vez más a la derecha. Sin embargo, creo que Reagan sí que marcó una cosa, que es la retórica. Y la retórica yo creo que es muy importante porque, tal vez porque seamos periodistas, le demos mucha importancia a las palabras, pero también la historia se recuerda en forma de palabras. Reagan dio la idea de que el Partido Republicano es el partido de Estados Unidos, el partido de los valores, el partido que defiende lo que es bueno para el país y lo que lo simboliza. Y con eso Reagan indirectamente convirtió al Partido Republicano un poco en una religión. Y con el paso del tiempo, ya después de Reagan, a Reagan se le ha convertido como en el profeta de esta religión. Pero si bien creo que Reagan efectivamente era mucho más demócrata y mucho más pragmático, yo creo que es el presidente que más veces se ha reunido con un secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí que su retórica era mucho más dura y es ahora la retórica imperante en el Partido Republicano. Yo creo que hay una cierta sensación de nostalgia siempre en la política y sobre todo en campaña renacen estos ídolos del pasado, y yo creo que para Abraham Lincoln se habría vuelto a morir de pensar que Reagan estaba en su mismo partido, porque en su momento era un hombre de derecha. Lo que pasa es que los valores conservadores de un gobierno pequeño, impuestos bajos y un alto gasto militar, que era básicamente la Biblia de Ronald Reagan, en este momento los conservadores lo que están es centrados en asuntos sociales como discurso de campaña. Entonces, creo que estas miradas al pasado deben ponerse en contexto. Reagan existió cuando estaba empezando a ser tan importante la televisión en la política. Ahora la televisión es menos importante que las redes sociales. Estas son comparaciones que surgen en medio de las campañas. Efectivamente, yo creo que Ronald Reagan, parafraseando al autor del artículo, se convirtió en un santo patrón de los republicanos y en muchos sentidos Ronald Reagan era un genio a la hora de construir la narrativa, estas palabras, estas frases de el imperio del mal para referirse a la Unión Soviética, a la extinta Unión Soviética. Y Ronald Reagan en muchos sentidos construyó una catedral del Partido Republicano, pero la enorme diferencia en aquel entonces de Ronald Reagan era una catedral en la que todos cabían, era una catedral en la que podían entrar los inmigrantes, estaba considerado el centro, era una catedral donde podrían todo el mundo escuchar el evangelio según Ronald Reagan. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? El Partido Republicano se ha convertido en una parroquia escondida en un recóndito barrio de blancos temerosos de lo mucho que ha cambiado el país con el avance de estas minorías, con el cambio de paisaje demográfico. Y yo creo que la catedral de Ronald Reagan ya ha quedado atrás. Se han autoexiliado esta minoría de blancos, han reconstruido el Partido Republicano para dejarlo completamente irreconocible. Un hombre además con mucho sentido del humor, Reagan. Mucho sentido del humor, era un tipo muy chistoso. Cuando lo eligieron presidente de los Estados Unidos, él, que había sido un mal estudiante, dijo una de las cosas más importantes de ser elegido presidente de Estados Unidos es que automáticamente las calificaciones de uno en el colegio se convierten en secreto de Estado.